Lo que menos queremos hoy día en nuestro fútbol es la violencia. Esto es lo que queremos ver. Familias. Al pobre niño le tuvieron que quitar la playera. Imagínese usted, no sé a quién le vaya, pero se la quitaron para que no lo agredieran los del otro equipo. No puedo entender otra cosa. Es triste, lamentable, increíble. Una de las batallas más recordadas en años recientes sería la que enfrentaría a dos de las barras más conflictivas de nuestro país en el Estadio Corregidora en el año 2022. Aquella tarde en Querétaro se escribiría una de las páginas más duras en la historia futbolística de México, misma que al día de hoy sigue dando mucho de qué hablar. En este video, y con la intención de que no se pierda en el olvido, recordaremos aquel combate viral que marcó un antes y un después en nuestro fútbol, y dejó en claro que el tema de las barras superó por mucho a las incompetentes autoridades mexicanas. La Barra 51 del Atlas y la Resistencia Albiazul de Querétaro son dos grupos de animación que han sido considerados por muchos bandas peligrosas. Esto debido a que han sido protagonistas de múltiples batallas en varias canchas del país y por mantener una rivalidad que se extiende a más de 15 años. Curiosamente, el conflicto entre ambas barras tuvo su origen en la última jornada del Clausura 2007, cuando los zorros derrotaron en casa Querétaro por 2-0, clasificando a la liguilla y mandando a los gallos a la segunda división. Después de aquel partido, miembros de ambos grupos se enfrentaron a las afueras del Estadio Jalisco, dando inicio a su rivalidad. Sumando a este evento, duelos como los ocurridos en el Bicentenario 2010 y el Clausura 2013 convirtieron al partido entre zorros y gallos en uno de alto riesgo para las autoridades y aficionados del fútbol mexicano. 5 de marzo del año 2022, el Querétaro de Hernán Cristante recibía al Atlas de Diego Coca en la Corregidora, en el marco de la jornada 9 del torneo Grita México Clausura 2022. Ambos equipos llegaban con la obligación de llevarse los 3 puntos, pues no pasaban por el mejor momento, por lo que el duelo se mantuvo tenso inclusive desde la previa, a pesar de lo que decían las autoridades queretanas en redes sociales. Los gallos blancos saltarían al campo con Washington Aguirre en el arco, Mendoza, Vera, Perg, Martínez, Hernández, Sequeira, Escamilla, el veterano Barrera, Sepúlveda y Angulo. Por su parte, los zorros de Coca se presentaban con Camilo Vargas, Santamaría, Nervo, Aguirre, Abella y Reyes, Rocha, Márquez, Saldívar y los goleadores Julio Furch y Julián Quiñones. Minuto 28, tiro de esquina cobrado por Luis Reyes que peina Quiñones y la oportuna aparición del argentino Furch en el segundo palo, para poner en ventaja la visita y llevar la atención a las tribunas. Ahí está el centro de Luis, cerrado, el remate de Quiñones, la pelota entró, ¡gol! De la cita, llega cerrando la pista de la marca y se tira hacia atrás, ahí vemos cómo se mueve y cuando intenta el remate Julián Quiñones, la pelota después de rebotar en la cabeza. El partido transcurrió con normalidad hasta el minuto 52, cuando, y según información del Centro de Innovación Tecnológica de la Liga MX, iniciaría el conato de bronca. Trapos, empujones, golpes, provocaciones y agresiones a aficionados visitantes neutrales comenzarían a tener lugar en las gradas, sin respuesta de la seguridad. Ante ello, la Barra 51 intentó defender a las familias y cruzaron por las tribunas del estadio para llegar a la cabecera de la porra local. Ya había estallado el conflicto y minuto 62, un aficionado del Querétaro saltaba a la cancha para acercarse a la zona de la Barra 51, haciendo que la parte más violenta del conflicto detonara finalmente. Las puertas se dieron, miembros de ambas parcialidades saltaron a la cancha y la batalla se libraría sin temor, haciendo que el partido se suspendiera. ¡Abre la vámonos! Se van a hacernos de... Quedan para el recuerdo imágenes de aficionados buscando refugio, jugadores brindándolo en los vestidores y padres sacándole la camiseta a sus hijos para salvar, increíblemente, sus propias vidas. Esto siempre lo condenaré, lo tacharé. Lo que menos queremos hoy día en nuestro fútbol es la violencia. Esto es lo que queremos ver. Familias. Al pobre niño le tuvieron que quitar la playera.
Imagínese usted, no sé a quién le vaya, pero se la quitaron para que no lo agredieran los del otro equipo. No puedo entender otra cosa, es triste, lamentable, increíble. Está ganando muchísimo en que los jugadores y sus familias estén en un lugar seguro, porque miren cómo la barra del Atlas ya ha ingresado en su totalidad prácticamente al terreno de juego, ¿no? ¿Hace cuánto no pasaba algo así? En un partido de Atlas, precisamente en la cancha del Estadio Jalisco, si mal no recuerdo, contra Rayados de Monterrey, otro contra Chivas, ¿no? Sí, otro contra Chivas, donde hubo invasión de cancha, pero precisamente de gente que buscaba sentirse segura. En aquellos momentos de incertidumbre, cualquier objeto contundente podría ser usado como arma para la batalla, en la cual los miembros de la parcialidad visitante serían los más afectados. Tras varios minutos de conflicto, gradas, cancha y hasta fosos del Estadio Corregidora estaban completamente tapizados por cuerpos inconscientes de aficionados y barristas del Atlas. Por su parte, la seguridad del recinto se veía claramente superada por el conflicto y prácticamente habían decidido hacerse a un lado y esperar a que la batalla terminara. De hecho, y según algunas versiones, existió una clara complicidad por parte de la seguridad estatal y privada del estadio desde el momento mismo en el que ambas barras llegaron al encuentro. Los aficionados del Atlas denunciaron que a ellos los revisaron a profundidad, prohibiéndoles meter ni siquiera monedas, mientras que a los locales no les aplicaron filtro alguno y algunos de ellos portaban objetos de todo tipo. Probablemente estaban todos ya puestos de acuerdo porque era una revisión bastante estricta para nosotros, tanto que no podíamos pasar monedas, llaves, cartera, cadenas, ningún anillo, fajos. Pero ellos tenían picayelos, unos traían pistola, no sé dónde sacaron una pistola, traían piedras, navajas, entonces sí, está raro eso, y aparte hay videos donde se ve que los policías abren las rejas. ¿Escuchaste? Al tiempo, se haría referencia a la empresa de seguridad que contrató el Club Querétaro y a los ridículos requisitos que solicitaba para los voluntarios que participarían en el encuentro de aquella tarde. Por supuesto, no ayudarían mucho las fotografías difundidas donde uniformados contribuían a las agresiones en contra de los visitantes. Tras varios minutos, las autoridades arbitrales y de la liga decidieron dar por suspendido el encuentro, debido a que era evidente que no existían las garantías de seguridad suficientes para continuar con el espectáculo. Gracias a las redes sociales, las escandalosas imágenes le dieron la vuelta al mundo, provocando una respuesta de molestia e indignación hasta de los organismos más importantes, mismos que condenaron los hechos. En algunas ligas, inclusive, unas horas después, se manifestarían dedicando minutos de silencio por lo ocurrido en las canchas mexicanas. Se va a dar el minuto de silencio por los hinchas del fútbol que perdieron la vida. En Querétaro, el día de ayer, una banda de animales capturó el fútbol ayer en México. Que no se repita nunca más. Miembros del mundo futbolero alzaron la voz para condenar los actos de violencia suscitados y para motivar a la reflexión sobre el impacto que podía tener la sociedad y las barras al interior del fútbol. Hoy es un día muy triste para México, para la industria del fútbol. Un día donde hay que hacer un examen de conciencia, directivos, jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, medios de comunicación, aficionados, todos juntos, pensar qué está pasando y tratar en la medida de lo posible de reflexionar. El fútbol ayer lamentablemente murió. Esto no es normal, no entiendo cuál es el objetivo. Veo que la gente dice, ¿cuándo venden las entradas? Y me conseguís, y me ayudás. ¿A qué vas a ir a la cancha? Loco, vos estás loco, vos querés a tu familia. Es mentira que son barras bravas, son delincuentes disfrazados de hinchas, muchos de ellos ni siquiera son del equipo en el cual están haciendo la porra, como le dicen en México, y son utilizados por fuerzas nacionales, políticas, sindicales, como fuerzas de choque. La pelota se ponchó de forma espeluznante, ¿no? Fueron situaciones e imágenes realmente dantescas en todo el sentido. Yo en lo particular reflexionaba sobre qué estamos haciendo los que no tuvimos ninguna injerencia directa y penosamente llegué a la conclusión
de que somos culpables también. Estamos polarizados en todos los sentidos. Políticamente, ideológicamente, no debatimos las ideas. Solo escupimos y gritamos. Estamos enojados, parece que estamos en guerra, ¿no? Y no sabemos ni por qué, ni contra quién. Casi desde el primer momento comenzaron a correr algunas hipótesis y datos escalofriantes sobre el saldo de la batalla. De todos ellos, destacaría el dato extraoficial emitido por el periodista de TV Azteca, David Medrano, quien publicaría vía Twitter una cifra horrible. 17 personas habrían encontrado su final en la cancha del Querétaro. No era el único dato, por lo que las autoridades estatales y del club emitirían sus propias cifras, llegando a la conclusión de que solo habían sido 26 heridos y no se tenían datos sobre algún fallecido. Inclusive, el propio David se disculparía unos minutos después sobre lo que había escrito en la red social. El saldo de estos hechos al momento son los siguientes. Hay 26 personas que requirieron atención médica hospitalaria. Es inaceptable que una tragedia como esta, porque lo es, pese a no tener muertos, y lo repito, es una tragedia porque aunque no hay muertos, no podemos decir que no es una tragedia y no podemos permitir que se politice. Los datos oficiales, sin embargo, serían desestimados por la opinión pública, debido a que, evidentemente, la cantidad de heridos debía ser mucho mayor, y los primeros testimonios afirmaban haber visto víctimas mortales. ¿Quién es su hijo? Mi amigo. ¿Su amigo? ¿Ya le confirmaron que murió? Ya. El gobernador acaba de decir que no había personas fallecidas. Ya está confirmado, mi amigo. Salimos bien, pero golpeados. Amigos, Sí, amigos sí, pero no venían en nuestra van. Incluso uno cercano falleció. ¿Ya te contactaste con tu ser querido? Prefiero no decir su nombre. ¿Con tus familiares aquí? Al día de hoy, no se tiene la certeza sobre esto último, pero aún existe la sospecha de que se perdieron vidas por la brutalidad del ataque, y se acusa al gobierno, en complicidad con la federación, de maquillar cifras para evitar sanciones peores. ¿Cuál sería la intención? Supuestamente, no ver afectada la elección de México como sede del Mundial del 2026, junto con Estados Unidos y Canadá. Poco tiempo después, la Liga MX mostraría sus resoluciones con respecto al Club Querétaro, mismas que reflejarían la debilidad de la institución. El aficionado exigía, como mínimo, la desafiliación del Club Querétaro, la eliminación de las barras y de la venta de alcohol en los estadios. En respuesta, la liga solo sancionó al club con, entre otras cosas, el cierre de su estadio por 1 año, la suspensión de la directiva por 5, la prohibición a las barras del Querétaro de asistir a algún encuentro de local por 3 años y 1 de visitante. En cuanto a la necesaria eliminación de los grupos de animación, a pesar de la promesa de Mikel Arreola, presidente de la liga, de terminar con ellas, la realidad es que solo se reguló su presencia de visita, y solo algunos clubes las vetaron por un tiempo. En cuanto a cuestiones judiciales, solo un puñado de agresores serían detenidos, y hoy menos se encuentran tras las rejas, mostrando la clara incompetencia de las autoridades. Hoy, ni las causas ni las consecuencias reales del conflicto se tienen del todo claras, pero en lo que todos coincidían es que tenía que ver con algo más, algo mucho más profundo, incluyendo problemáticas de la vida cotidiana que se habían infiltrado al fútbol, pues se hablaba de un evento planeado con anticipación en redes sociales y con un modus operandi sumamente conocido. Un seguidor de los Gallos, a quien le tumbaron 2 dientes, contó a Reforma que un líder de de San Juan del Río, Querétaro, conocido como El Beto, llevó a miembros de su banda para agredir. El Beto tiene una rivalidad con un integrante activo de la barra 51 de Atlas, presuntamente ligado con el cártel. Según el testimonio, todo fue por estos dos. Se vieron y se dieron con sus bandas. Sin lugar a dudas, este lamentable hecho nos demostró que el fútbol mexicano, en aquel año de 2022, definitivamente había tocado fondo, pues no solamente se había fallado en proteger a las familias en un estadio, sino que además de todo, nos habían recordado una vez más que aquí en México, nadie rinde cuentas a nadie. Si te gustó este video, te agradecería que me ayudaras con un like y una suscripción, para ayudarnos a seguir con este proyecto, en el que rememoramos hasta las más duras páginas en la historia de nuestro fútbol en México.